comenzar con la enseñanza el día de hoy y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Gálatas 6, verso 1. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie que yo había estado pensando muchos meses atrás estaba yo pensando en ella, estaba yo pensando ver cómo estructurarla de manera en la que sea edificante para nosotros como Iglesia de Cristo. Ahora, esta serie va a llevar por título, así nada más una palabra, restaurando. De hecho, ahí está apareciendo, restaurando. ¿Qué vamos a restaurar? ¿Qué vamos a restaurar? Ponga su vista en Gálatas 6, verso 1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjate que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Señor, queremos considerar tu palabra en esta mañana. Háblanos, habla en nuestro corazón, permite que ni las circunstancias ni nosotros mismos seamos impedimento u obstáculo para que podamos comprender el día de hoy tu palabra. Permítenos comprenderla si tenemos claro que esta enseñanza es para los que estamos aquí, no para mis hermanos que no pudieron asistir, sino para los que estamos aquí. Es necesario que pongamos entera atención a lo que hoy tú nos tienes que decir. Háblanos a través de tu palabra a todos y cada uno de los que estamos aquí. Estamos dispuestos, Señor, y estamos listos y estamos dispuestos para poder escuchar tu palabra el día de hoy. En tu nombre te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar con esta serie que le puse yo, Restaurando. Y el tema que hoy vamos a tratar es el tema número 1, ahí está abajo. Dice, elementos para una correcta restauración. Ahora, quisiera preguntar, no sé, bueno, no me van a contestar. ¿Cuántos aquí dentro de la iglesia hemos sido lastimados? ¿Hemos sido mal mirados? ¿Tenidos en poco? O vámonos por el otro lado, ¿cuántos dentro de la iglesia, ya siendo cristianos, hemos fallado a un hermano, a una hermana, a un pastor, a quien sea? Creo que todos, ¿verdad? Y una de las labores que como iglesia que más es ignorada que tenemos y tenida en poco es precisamente la restauración ante el pecado o la falta de un miembro de la iglesia. Poco se habla de dicha labor que es de suma importancia para la correcta edificación de la iglesia. Ahora, si queremos ser una iglesia sana, una iglesia activa y sobre todo una iglesia bíblica, es necesaria la restauración dentro de la iglesia y para con los miembros de la iglesia. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la falta u ofensa de un hermano en Cristo? ¿Cuál es tu actitud cuando el hermano peca contra ti? O cuando tú pecas contra el hermano, ¿cuál es tu actitud? ¿O cuál es tu actitud cuando ves una actitud de tu hermano que a ti no te gusta? ¿Cuál es tu actitud? Fíjate, los cristianos solemos actuar de la siguiente manera. Número 1, nos admiramos, ¿no? Nos admiramos, condenamos, juzgamos, menospreciamos, de alguna manera aislamos, predisponemos nuestro corazón y todo lo que es de nosotros ante tal hermano que falló, y pasamos por alto que nosotros podríamos caer en la misma situación. Yo te voy a platicar algo, bueno, un ejemplo rápidamente. Una vez escuchamos a un pastor decirlo, estaba hablando acerca de la restauración que los pastores deben de proveer a los hermanos, y dijo lo siguiente, dice, y nosotros como iglesia tenemos nuestros manuales para restauración, pero ni nos los pidan, porque no se los vamos a dar. ¿Qué está dando a entender con eso?
si está dispuesto a restaurar, pero no es capaz ni siquiera de decirte cómo hacerlo, ¿de verdad estará dispuesto a hacerlo? Pues no, no está dispuesto a hacerlo. En primer lugar, no se está considerando que él también podría caer en alguna falta. Por esto es que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:12, no lo busques, nada más apúntalo, va a aparecer en la pantalla. El apóstol Pablo escribió: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, yo te pregunto, ¿tú estás firme? Amén, ¿no? Pues estamos firmes, ¿no? El Señor promete que vamos a estar firmes, ¿sí o no? Solamente hay un asunto: tengamos cuidado de no caer. Voy a volver a preguntar, ¿usted está firme? Amén, ok, entonces tengamos cuidado de no caer. Fíjate, escucha esto: si el rey David, que fue un héroe de la fe e hizo tantas grandes cosas para el Señor, pudo caer hasta tal punto de que, a pesar de su edad avanzada, fue dominado por una lascivia juvenil, después de haber resistido tantas tentaciones diferentes con las que el Señor había probado su fe, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos más estables? ¿No? Fíjate, el rey David tuvo que soportar tentaciones como cuando él estaba una vez oculto en una cueva junto con todos sus hombres y entró Saúl a hacer sus necesidades dentro de la cueva. Y lo vio uno de los valientes de David y le dice: mira quién está ahí. Y David pudo haber agarrado la espada por atrás y ¿pero qué hizo? Solamente cortó un pedacito para que se diera cuenta que Jehová ya lo había entregado, pero él detuvo su mano. David también fue tentado cuando le ofrecieron no nada más todo lo que el rey le ofreció al que matara a Goliat. Él fue tentado a la avaricia, sin embargo guardó su corazón. Sin embargo, él, ya siendo viejo, estando en su palacio, vio a una muchacha que se estaba bañando. ¿Y qué hizo? La deseó en su corazón. ¿Y qué provocó en él? Tú y yo lo conocemos: adulterio. Entonces fíjate, si el rey David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos más estables que él? ¿No? Fíjate, estas lecciones que vamos a ver en esta serie, que realmente no va a ser muy larga, yo estoy pensando que van a ser unos 5 o 6 temas. Estas lecciones prácticas de Dios deberían de convencernos de que sobre todas las cosas Dios odia el orgullo. Porque alguien que está dispuesto a restaurar es alguien que ya dejó a un lado su orgullo. Y también alguien que está dispuesto a ser restaurado es alguien que ya dejó a un lado su orgullo. Fíjate, es por eso que la mañana de hoy veremos los elementos para una correcta restauración bíblica. Ese es el tema que vamos a tratar hoy: elementos para una correcta restauración. Ahora, para comenzar, es necesario que tengamos en cuenta, hermanos, que es el apóstol Pablo quien escribe la carta a la iglesia de Galacia. Supongo que tú ya lo sabías. Pero dicha carta contiene 3 propósitos principales. ¿Cuáles son los propósitos principales de la carta a los Gálatas? Fíjate, número 1. Fíjate, Pablo escribe esta carta para defender su autoridad apostólica. Recordemos que Pablo, en el mundo cristiano de aquel momento, no era tenido como un verdadero apóstol. Muchos dudaban de su apostolado porque decían: es que él no perteneció a los 12, él no vio a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, en esta carta Pablo declara que él es un apóstol genuino, escogido por el mismo Cristo. En el propósito número 2 de la carta de Gálatas, Pablo escribió para reafirmar la verdad de la salvación y que esta es solo por medio de la fe. Fíjate, si tú lees la carta a Gálatas, te vas a encontrar que las personas son salvadas por medio de la fe, y esto se llama justificación, y deben vivir por la fe. Esto se conoce como santificación. Estos dos se encuentran inmersos en la carta a los Gálatas, que te voy a pedir, si tú te pones a leerla esta semana,
Y número 3, fíjate cuál fue el propósito número 3 con el cual Pablo escribe la carta. Pablo escribió para corregir los errores del legalismo dentro de la iglesia y así defender el concepto de la libertad cristiana. La iglesia de los Gálatas era una iglesia que o pasaba por alto la ofensa, o cuando verdaderamente alguien fallaba y se daban cuenta, eran implacables. Cortaban cabezas, no importando que la persona se hubiese arrepentido. La iglesia de los Gálatas era una iglesia que en aquel momento se sabía que era una iglesia muy legalista, extremista en algunos casos. Fíjate, ahora, la falta de restauración dentro del cuerpo de Cristo nos habla del legalismo recalcitrante que hay aún dentro de nosotros y deja en evidencia la impotencia de pasar por alto la ofensa directa hacia nosotros. Fíjate, te lo voy a volver a repetir. Cuando una iglesia no restaura al hermano que cayó, esto habla del legalismo, que somos extremistas, que no estamos dispuestos a tolerar una falla, porque inmediatamente el líder o el pastor o quien sea que esté al frente está dispuesto a cortar cabezas sin preguntar qué pasó, ni cómo estuvo el asunto que terminó en la falta del hermano. Ahora, te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasa en nosotros, hermanos, cuando el hermano en Cristo nos ofende de manera directa o indirecta? De manera directa, cuando dice una ofensa directamente contra ti. O de manera indirecta, cuando el hermano, de manera natural, sale a relucir el carácter del hermano, con cómo habla, cómo piensa, lo que dice, cómo se expresa. ¿Qué pasa en nosotros cuando el hermano en Cristo nos ofende de manera directa o indirecta? ¿Te ofendes? Dices, ay, ¿y eso qué es cristiano? ¿No? ¿O qué más pensamos? Ay, ¿y ese es el que toca? ¿Y ese es el que canta? ¿Y ese es el que predica? O mejor dicho, ¿qué deberíamos hacer cuando el hermano en Cristo nos ofende de manera directa o indirecta? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Alguien lo sabe? ¿Tirarlo de a loco? ¿Qué deberíamos hacer? Te voy a contestar con Proverbios 19:11, pero lo vamos a leer en la traducción en lenguaje actual. Fíjate, Proverbios 19:11, traducción en lenguaje actual, va a salir en la pantalla para que podamos ver lo que dice. Proverbios 19:11. En la traducción lenguaje actual, por favor. Fíjate lo que dice, ¿eh? Dice así. Va a aparecer en la pantalla, hermanos. Dice así: es de sabios tener paciencia. Y fíjate, y es más honroso perdonar la ofensa. Voy a volverlo a leer, fíjate, dice, es de sabios tener paciencia. Y es más honroso perdonar la ofensa. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué deberíamos hacer cuando el hermano en Cristo nos ofende? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Pasar por alto la ofensa? ¿Perdonar la ofensa? Así de sencillo. Fíjate, es de sabios tener paciencia. Yo te pregunto, ¿la paciencia para con quién se tiene? ¿Para contigo mismo? ¿Para con los hermanos? ¿Para con las personas que te rodean? Entonces fíjate, si tú, cristiano, el hermano te ofende de manera directa e indirecta, lo que tú debes hacer, lo que se espera del Hijo de Dios es que seamos pacientes y que pasemos por alto la ofensa. Ahora, pasar por alto y perdonar la ofensa no quiere decir que seas una persona tonta o una persona, ay, qué bruto es, que perdona esto, que perdona aquello. No, esto no habla de que seas una persona tonta o dejada. Esto habla y deja en evidencia la madurez espiritual
que deberíamos tener. Y también demuestra que estamos dispuestos a servir a la comunidad cristiana. Voy a repetirlo. El hecho de que tú pases por alto la ofensa habla de la madurez espiritual que tú como cristiano se supone que tienes. Y también demuestra que estamos dispuestos a servir a la comunidad cristiana. Ahora, tú y yo sabemos que la iglesia es una comunidad, ¿no? No eres nada más tú solo, eres parte del cuerpo, ¿cierto? Ok, entonces, trata de pensar ahorita en tu mente el último hermano que te ofendió. ¿Ya lo tienes en tu mente? Ok. ¿Es parte del cuerpo de Cristo ese hermano? Y si lo es, ¿qué tienes que hacer con eso? Pasarlo por alto la ofensa. ¿Lo ves? Fíjate, el hermano Paul Benward, en su obra conocida como Panorama del Nuevo Testamento, escribe lo siguiente acerca de este versículo. Dice, por primera vez en su vida, una persona que conoce a Cristo puede vivir sin egoísmos y buscar lo mejor para los demás. Los creyentes que caminan por medio del Espíritu se servirán los unos a los otros. Este servicio se verá en áreas como la restauración de creyentes que hayan pecado, llevar los unos las cargas de los otros y dando recursos materiales para ayudarse mutuamente. Ahora, ¿qué dijimos ahorita al principio? Que es necesario que oremos los unos por los otros, que llevemos las cargas los unos de los otros. Ok. Cuando te platiqué sobre la hermana Carmen y su hija Angie, te dije que tienen necesidad no solamente de lo espiritual, sino también de lo económico. Tanto es un servicio comunitario eclesiástico ayudar al hermano que no tiene que comer, como lo es también llevar sus cargas en oración, como lo es restaurar al hermano que pecó. ¿Lo ves? O sea, tú puedes ayudar al hermano que no tiene que comer. Y también tú puedes, de alguna manera, orar por las necesidades de ese hermano o en general. Pero también parte de ese mismo servicio es que tú restaures al hermano que pecó. Porque muchas veces podríamos pensar que la restauración solamente cae en los hombros o recae sobre la responsabilidad de los pastores. Sin embargo, el versículo que comenzamos leyendo de Gálatas 6:1 no dice pastores. ¿Cómo comienza diciendo? Hermanos, le está hablando a la iglesia. Entonces esto no es un deber solamente del liderazgo de la iglesia, es un deber de la iglesia como comunidad. De hecho ahí dice hermanos. Fíjate, si alguno de ustedes, o sea, sean hermanos congregantes o de los pastores, fuera sorprendido en alguna falta, ¿lo ves? Entonces podríamos decir que el primer elemento para una correcta restauración dentro de la iglesia es perdonar la ofensa directa o indirecta. Perdonar, pasarla por alto. No, mi hermano decía, ya tiene como 20 días, que decía que el problema de muchos cristianos es que se toman las cosas personales. Y me ponía un ejemplo de una señora con la cual una vez tuvimos un roce. La señora esa vez se nos puso muy al brinco, pero muy al brinco, se puso a gritar. Sin embargo, hoy día, después de 3 años, ¿qué crees? La señora nos sigue hablando como si nada hubiera pasado. Y dice mi hermano David, esa señora, dice, es un ejemplo de alguien que no se toma las cosas personales. ¿Y qué crees? Y ni cristiana es. Pero no se diga de los cristianos. No se diga de los cristianos, porque decir, bueno, nuestro pecho podríamos decir que no es bodega, pero cómo guardamos resentimientos, cómo guardamos rencores, ¿no? Fíjate, sin embargo el apóstol Pablo en Gálatas 6:1 nos provee de 4 conductos regulares para una restauración bíblica. Fíjate, Gálatas 6:1, vimos, se puede decir que el primer conducto regular, que es no te tomes a pecho la ofensa, pásala por alto. Sin embargo, en este solo versículo
de Gálatas 6:1, el apóstol Pablo nos va a dar 4 conductos regulares para una restauración bíblica, y por lo tanto, si es bíblica, es efectiva. Ahora, vamos a empezar. Pon tu vista ahí en Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice así. Vamos a volverlo a leer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, fíjate, si sopesamos cuidadosamente las palabras de Pablo, hermanos, veremos que no habla de faltas y errores doctrinales. No habla de faltas y errores doctrinales, sino de faltas mucho menores en las que cae la persona debido a la debilidad de su carne. Recuerda, si tú, bueno, ¿cuántos han leído la Biblia completa? Levante su mano. Bueno, yo todavía no. Bueno, la he leído en pedazos. Pero bueno, ¿por qué te pregunto esto? Si tú has leído la Biblia por completo, te has dado cuenta que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son implacables cuando se trata de doctrina. La doctrina importa, la doctrina es la base. No puedes tú llegar a conocer al Padre, tú no puedes llegar a conocer a Cristo, ni al Espíritu Santo, ni la obra de cada uno, si no es por medio de la Escritura. Y la Escritura es la doctrina, ¿correcto? Ok. Entonces, cuando habiendo sido cristiano, habiendo sido hijo de Dios, erra en la doctrina, ahí sí inmediatamente hay una división. Ahí inmediatamente ya hay una división. Y a pesar de que se puede tratar de buscar una restauración, también Pablo les dice, me parece que también a los Gálatas, que si aún nosotros o algún ángel del cielo viene con un evangelio diferente, dice, sea maldito, o sea, sea anatema. O sea, la Trinidad de Dios es tajante en cuanto a la doctrina, ¿correcto? Pero cuando se trata de errores o faltas o pecados concernientes a la debilidad de la carne, es cuando aparece este versículo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿lo ves? Esto se hace evidente al notar que Pablo elige un término más suave. No dice, hermanos, si alguno de vuestros hermanos es sorprendido en algún pecado o en adulterio, no, dice en alguna falta. Lo está poniendo de alguna manera más suave, de alguna manera para minimizar todavía más la ofensa, como si pretendiera excusarla por entero y apartar toda culpa de la persona que ha cometido el error. Dice, si alguno fuere sorprendido, ¿ya lo viste? O sea, infraganti, seducido por el diablo y la carne. De hecho, la palabra falta es la palabra griega, escucha, paraptoma, y fíjate lo que quiere decir, desliz. O sea, ibas bien y te deslizaste, te caíste. También quiere decir desviación, error u ofensa. Pero ¿qué crees? No tiene la connotación de un error o de un pecado doctrinal, sino de un error, un pecado carnal, que cualquiera de nosotros estamos sometidos a ellos. Fíjate, ahora, ¿qué hay? Te voy a leer una frase que se me hizo muy interesante de Martín Lutero. Escucha lo que escribió Martín Lutero. ¿Qué hay más humano que un humano que empieza a caer, es engañado y peca? ¿Qué hay más humano que un humano que peca? ¿No? No lo hay. No hay nada más normal que un humano que comete errores por la naturaleza de su humanidad. ¿Lo ves? ¿Cuántos aquí ya somos perfectos? ¿Verdad que no? No, no somos perfectos. No hay nada más normal que un humano que peca por la naturaleza de su humanidad. Y es aquí que surge el primer conducto regular de Gálatas 6:1. Número 1, dice, fíjate, vamos a leerlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, en algún error concerniente a la carne,
no doctrinal, dice vosotros. O sea, ustedes, fíjate, que sois espirituales. El primer conducto regular para una correcta restauración es ser espirituales. Ahora, ¿a qué se refiere ser espirituales? Bueno, de antemano, la persona que pretende ser cristiana, y escucha la palabra que usé, que pretende ser cristiana, pero que aún anda en la carnalidad de su humanidad, no puede restaurar. ¿Por qué? Porque aún se encuentra bajo el yugo de su carne. Voy a repetirlo, de antemano la persona que pretende ser cristiana y aún anda en la carnalidad de su humanidad, no puede restaurar al caído. El apóstol Pablo está dando por hecho, fíjate, que los receptores de esta carta de Gálatas son cristianos. Por eso los llama hermanos. ¿Cómo empieza? Hermanos. ¿Ya viste? Entonces, si son hermanos, por obviedad, el apóstol Pablo piensa que son espirituales. ¿Cuántos aquí somos hermanos en Cristo? Amén, ¿verdad? Ok, entonces se espera de ustedes, se espera de mí, que seamos espirituales. Es necesario, hermanos, ser espirituales, no carnales, sino pensar, ver e incluso juzgar de manera espiritual. Y esto simple y llanamente quiere decir que nuestra voluntad, nuestro actuar, nuestra conducta, nuestro pensar y meditar estén regidos por la palabra y voluntad de Dios. Esto es lo que se conoce como andar en el Espíritu. Ahora fíjate, quiero que abras tu Biblia ahí en Gálatas 5:6, Gálatas 5:6, pero lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5:16, perdón, 5:16. Gálatas 5:16, fíjate lo que dice, Nueva Traducción Viviente. Lo que le está diciendo Pablo, dice, por eso les digo, fíjate, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces fíjate, ¿quién debería de guiar al cristiano en su vida diaria? El Espíritu Santo. Y fíjate lo que sigue diciendo, dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Fíjate, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo en tu vida diaria, entonces andas en el Espíritu, así dice la Reina Valera. Ok. Entonces, si andas en el Espíritu, ¿serás espiritual? Claro que sí. Entonces, si te dejas guiar y dirigir por el Espíritu Santo, eres espiritual. Por lo tanto, tienes de alguna manera el primer punto para poder llevar a cabo la restauración. ¿Y qué crees? Y por el contrario, si tú no eres espiritual, tampoco vas a poder hacerlo, porque vas a juzgar bajo tu parámetro de la carne, vas a ver las cosas bajo tu parámetro de la carne y vas a juzgar en tu corazón a la persona bajo el parámetro de tu carne. Entonces el primer conducto regular para una correcta restauración bíblica es ser espirituales. ¿Ya lo viste? Ser espirituales. Ahora, y aquí, para pasar al segundo, te quiero preguntar, ¿quién eres tú? ¿Eres espiritual o eres carnal? Me gustaría que lo pensáramos a lo largo de la semana. Ahora, vámonos rápidamente con el conducto regular número 2 de Gálatas 6:1. Conducto regular número 2 de Gálatas 6:1. Fíjate, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ya explicamos esto, ustedes que son espirituales, ya va el primero, dice, restauradle. Restauradle, o sea, fíjate, primero tienes que ser espiritual. Número 2, tienes que restaurarle. Ahora, ¿cómo es eso de restaurar? ¿A qué se refiere restaurarle? Fíjate, la palabra griega que se tradujo por restaurar es la palabra griega catartizo. Y fíjate lo que quiere decir catartizo, quiere decir reparar, quiere decir ajustar,
también significa remendar, pero también tiene la idea de unir algo quebrado. Y por último, tiene la idea de tomar algo y hacerlo apto para. Entonces, fíjate, ahora, usemos esta lógica. Para reparar o ajustar o incluso para remendar es necesario saber hacerlo bien, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En la semana, pues voy a tomar de ejemplo a su esposito, hermana Laura. Me pidió el señor Fernando que le ajustara unas bisagras y me dijo que él había batallado mucho, que no podía y que no podía. Y fui y lo hice y hasta me dice el señor Fernando, ay, ¿qué crees? No te tardaste ni 5 minutos, dice, yo ya tenía mucho tiempo que no podía, que no podía. Y yo le digo, bueno, es que como ya las he puesto mucho, ya sé cómo funcionan. Fíjate, para poder ajustar un par de bisagras, incluso para eso hay que saber hacerlo. ¿Cuántas aquí de mis hermanas saben coser? ¿No? Muchas personas ponen su letrero, se hacen costuras y van, es que me lo dejó mal, ¿no? Hay que saber hacerlo. Te voy a poner otro ejemplo de lo mismo. Hay muchos carpinteros aquí en San Buenaventura y luego nos llevan las cosas que dicen, es que me dijo que era carpintero y a la mera no supo y lo dejó más feo de como estaba. Ya les digo, es que hay que hacerle esto, hay que hacerle esto, hay que hacerlo, hay que restaurar, hay que ajustar, hay que remendar, hay que unir algo que está quebrado, hay que tomar algo y hacerlo apto para. Entonces, fíjate, mi papá usa esta palabra, esta frase, se meten de brujos sin conocer las hierbas, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo dejan mal. Entonces, fíjate, no cualquiera es apto para restaurar. Háblese un mueble, una prenda, lo que tú quieras, un teléfono celular o no sé, un horno de microondas. No cualquiera va a poder reparar algo que ya no sirve. No solo debemos de ser espirituales para una correcta restauración, debemos saber exactamente qué hacer y qué decir, ya que las almas ajenas, obviamente, son material eterno y de estas daremos cuentas todos y cada uno de nosotros. Entonces, el segundo conducto regular para una correcta restauración es ser espirituales, sí. Ya eres espiritual, ahora es necesario que tú sepas qué decir, qué hacer, cómo hablarle para no quebrar más a la persona que está rota, para no pegarle cuando está en el piso. O sea, tenemos que hacerlo de alguna manera correcta, hacerlo bien, así como el carpintero que arregla una silla, así como el herrero que arregla una reja, así como el costurero que sabe reparar un vestido, así el cristiano debe de saber qué hacer, qué decir para poder llevar a cabo una correcta restauración. ¿Lo ves? Vámonos rápidamente con el tercer conducto regular. Son 4, ya vamos a la mitad. Fíjate, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes o nosotros que somos espirituales, restauradle, fíjate, con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Ahora, fíjate, hermano, es necesaria la mansedumbre. El significado de mansedumbre quiere decir apacibilidad, quiere decir dulzura, quiere decir humildad. Y también tiene la idea de alguien afable. Ahora, fíjate, esto también es una muestra de un corazón espiritual, ya que recuerda que uno de los frutos del espíritu, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Paciencia, ¿ya vieron? Mansedumbre. Entonces, fíjate, la mansedumbre habla de un corazón espiritual. Ahora, esto debemos tenerlo en cuenta especialmente los ministros de la palabra, para que no olvidemos la actitud paternal que exige aquí Pablo de quienes deben guardar almas ajenas. Yo he escuchado un pastor que en lo personal yo respeto mucho, pero ahí yo no estoy de acuerdo, que dice que los pastores no tienen que ser paternalistas. Sin embargo,
para poder restaurar a un hermano caído usando la mansedumbre? No puedes hacerlo como quien habla con un amigo, ¿no? De hecho, Pablo insta a Timoteo o a Tito, no recuerdo bien, dice, a los ancianos, exhórtalos como a padres, y a los jóvenes como a hijos. ¿Lo ves? Entonces, una característica para una correcta restauración bíblica es usar la mansedumbre, pero la mansedumbre que un padre usaría con su hijo. Claro que sí, los pastores y ministros debemos reprender a los caídos, claro que sí, pero cuando veamos que estos caídos se han arrepentido, debemos de consolarles, excusando totalmente la ofensa de la mejor manera que podamos. Fíjate, por inflexible que sea el Espíritu Santo al respecto de la defensa de la doctrina de la fe, el Espíritu Santo siempre será amoroso y misericordioso con los hombres por sus pecados, siempre que estos se hayan arrepentido. Por eso es que el apóstol Juan dice en la primera carta de Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Quién es el abogado? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un abogado? Interceder, defenderte. Entonces, fíjate, si tú te arrepientes, fíjate, Cristo te defiende ante el Padre. Entonces, ¿cuál debería de ser la actitud de un pastor o de algún hermano ante el hermano que cae? Lo mismo, defenderlo, pasar por alto la ofensa, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Te voy a poner un ejemplo que a mí me quedó muy grabado. Esto pasó, todavía ni nacía mi sobrina, Dana, hace como unos 23, 24 años, yo creo que pasó esto. Me acuerdo que estábamos en una iglesia y en esa iglesia, en la alabanza, luego hacían pausas y tenían participaciones, grupos de la misma iglesia. Y me acuerdo que en ese momento igual pararon la alabanza y yo me acuerdo que pensé que iba a haber una participación. Sin embargo, pasó el pastor y pasaron dos muchachitos. Y el pastor comienza a decir que estos muchachitos ya se iban a casar. Ahí todos, ay, qué bueno, ya se van a casar. Bueno, se van a casar porque fornicaron. Los dos fornicaron, la hermana está embarazada. Entonces ellos me dijeron, así dijo el pastor, me dijeron que querían casarse. Está bien, pero ellos ofendieron a la iglesia. Entonces, aquí delante de todos, ustedes les van a pedir perdón a la iglesia. Fíjense, no sé si lo estás notando. Los hermanos la regaron, no hay justificación. Eso se llama fornicación por donde tú lo veas, ¿no? Y de alguna manera, tal vez en su inocencia, porque yo me acuerdo que eran muchachos, trataron de resarcir el daño casándose. Y el pastor dijo, está bien, pero como ofendieron a la iglesia, ustedes le van a pedir perdón a la iglesia. Eso no fue restauración, eso fue exhibición. Los exhibió delante de todos. Humillación. Eso no fue mansedumbre. A pesar de que yo tengo mucho que admirarle a este pastor, en lo particular eso, yo dije, ay, de pensarse, ¿no? Imagínate, te van a quemar ante todos. Pero fíjate lo que dice Martín Lutero en su comentario acerca de Gálatas 6:1. Escucha lo que dice: hermanos, si algún hombre es sorprendido en una falta, no agravéis su pena, no le reprendáis, no le condenéis, sino levantadle y con amor restaurad su fe. Si veis a un hermano atribulado por un pecado que ha cometido, acudid a él presurosos y extendedle vuestra mano, consoladle con el evangelio y abrazadle como lo haría una madre. Eso es lo que dice Martín Lutero. O sea, no lo quemes delante de la gente, no. Fíjate, hermano, cuando tú te encuentres con un pecador obstinado a quien no le importa su falta, repréndele con severidad, eso sí. Pero este no es el trato que debe de recibir quien ha sido sorprendido por un pecado y lo lamenta
Hay que abordarle con el espíritu de mansedumbre, no con el de severidad. Escucha esto, hermano. A un pecador arrepentido no hay que darle a beber hiel y vinagre. No, porque de por sí ya lo está pasando mal, como para que tú todavía vengas y hagas más grave la herida. Y aquí te voy a poner otro ejemplo. Bueno, no, este ejemplo es para la otra. Entonces, fíjense, para una correcta evangelización, para una correcta restauración, no basta solamente ser espirituales, no basta solamente restaurar, no basta solamente usar espíritu de mansedumbre, falta el cuarto conducto regular. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El cuarto conducto regular consiste en considerarte a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este conducto regular se puede decir que es el broche de oro que corona una restauración bíblica, ya que pone fin a la severidad y al juicio anticipado de muchos líderes y aún cristianos dentro de la iglesia, que son implacables ante la caída y la falta del hermano. Fíjate, San Agustín dijo esta frase: no hay pecado que haya cometido una persona que otra no pueda cometer también. Lo voy a repetir: no hay pecado que haya cometido una persona que otra no pueda cometer también. Fíjate, hermano, nuestra realidad es que todos, directores de alabanza, pastores, ancianos, todos congregantes, todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, nuestra realidad es que caminamos en resbaladeros. Si somos tolerantes en demasía e incumplimos nuestro deber, será fácil caer en pecado. Por lo contrario, si somos rígidos e implacables, lo único que vamos a provocar es que al caído lo vamos a terminar de rematar en el piso. Nuevamente el apóstol Pablo nos recuerda que somos imperfectos, propensos a fallar y a deslizarnos. Y es mejor pensar de esta manera. Fíjate, él cayó ayer, yo puedo caer hoy. Así es como deberíamos de pensar. Y vuelve a aflorar el versículo que leímos casi al principio, 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, tenga cuidado de no caerse. Tenga cuidado de no caerse. Fíjate, miremos, hermano, nuestra condición como hombre de entre los demás, sujetos a la misma carne y al mismo pecado, pero con un mandamiento que es amarnos y soportarnos y restaurarnos los unos a los otros. Y aquí es donde te pongo el ejemplo. Hace unos años íbamos a una iglesia que precisamente se llama Restauración. Y me acuerdo que íbamos a pasar a tomar la Santa Cena. Y dijo el pastor: primero van a pasar los de este lado, después los del medio y después los de acá. Y de este lado había un hermano que había tocado en la alabanza. Bueno, no, tenía 2 semanas que no tocaba. Y acababa de empezar él a tocar y de repente dejó de tocar. Y bueno, pues quién sabe, ¿no? Y empezaron a pasar. Y yo estaba así y vi que empezaron a caminar el hermano y su novia. Y cuando el pastor voltea, por cierto, hermanos, si usted se encuentra en algún pecado, no sé, en mentira, en fornicación, y los voltea a ver, le voy a pedir que se abstenga de pasar. ¿Estuvo bien que los detuviera? Sí. Pero no estuvo bien que inmediatamente, si alguno de ustedes está en fornicación, así lo dijo. Y yo los vi de reojo como le hicieron nada más así, que se van y que están así. Desde entonces este muchacho y su novia ya no volvieron. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que te tienes que considerar primero, antes de que abras tu pico, tienes que considerarte.
no sea que tú también vayas a pecar. Por eso piensa, él cayó ayer, yo puedo caer hoy. Entonces de esa manera le voy a hablar. O sea, no estoy diciendo que no juzguemos con un justo juicio, ni que perdamos nuestra capacidad de confrontar el pecado, no, porque el apóstol Pablo nos insta a hacerlo. Sin embargo, hay una manera de cómo hacerlo, que ésta sea efectiva y que tenga como resultado una restauración ante el hermano que pecó. Entonces, fíjate, te lo voy a repetir, miremos nuestra condición como hombre o mujer entre los demás, sujetos a la misma carne y al mismo pecado al que está sujeto tu hermano, pero con un mandamiento que es amarnos y soportarnos y restaurarnos los unos a los otros. Fíjate, conclusión, la restauración no es solo un trabajo para los pastores, sino es un trabajo comunal de la iglesia, un trabajo en conjunto. Pero estos 4 conductos regulares nos declaran quién puede y quién no puede restaurar. Y no nada más eso, cómo hacerlo. Fíjate, primero, ¿eres espiritual? Puedes restaurar. Ahora, ¿eres espiritual? Puedes hacerlo, pero también necesitas saber restaurar. Ahora no nada más eso, necesitas hacerlo con espíritu de mansedumbre y al final considerándote a ti mismo, no sea que tú también la vayas a regar. Ahora, sería bueno que nos preguntáramos cuando el hermano demuestra su carácter o cuando el hermano habla de su carne o cuando el hermano falla, cuando el hermano queda mal, sería bueno que nos preguntáramos antes de ir y decirle o antes de ir y acusarlo, nos preguntáramos, ¿soy espiritual? Bueno, soy espiritual. Ahora, ¿se restaura? ¿Tengo la respuesta o tengo el consejo para darle al hermano para tratar de alguna manera arreglar su condición? Otra pregunta, ¿mi proceder al yo acercarme con él será con mansedumbre? Y última pregunta, ¿me considero mi condición antes de proferir un juicio ante el pecado ajeno? ¿Lo ves? Si tú y yo comenzamos a tomar en cuenta esos, con el que vimos de Proverbios, 5 conductos regulares para una correcta restauración, créeme que vamos a ayudar a sanar muchas heridas de los corazones lastimados de nuestros hermanos. Vamos a sanar muchas heridas. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer bien. Pero aquí nos está diciendo quién puede y quién no puede. Y no nada más eso, sino cómo hacerlo de manera correcta. No caigamos en el error de pensar de que el hermano que pecó es porque no era cristiano. No, era cristiano igual que tú. Pero igual que tú, pecó porque está sujeto a su carne todavía. Entonces de esa manera tienes que abordarle, hablarle, sanar de alguna manera sus heridas para que ese hermano no se pierda, para que ese hermano se levante, hacerlo como a ti te gustaría que hicieran contigo. Esa es la primera enseñanza de nuestra serie Restaurando. La próxima semana vamos a ver cómo, bueno, si el Señor nos presta vida, cómo Jesús restauró al discípulo que cayó. De hecho, así se llama, un discípulo fracasado y restaurado. Así se va a llamar la enseñanza de la próxima semana. Entonces, no se pierdan estas enseñanzas. Les repito, no van a ser muchas, van a ser de 5 a 6 enseñanzas. Pero lo que esperamos obtener con esto, hermano, es que verdaderamente que como iglesia dejemos de juzgar al hermano por su carácter, por su manera de ser, por cómo le ha ido o por cómo le fue mi hermana Samantha y mi hermana Alicia, Señor. Pongo en tus manos a todos ellos, pongo en tus manos también a las personas por las que estamos orando, nuestro hermano Fernando, esposo de nuestra hermana